Hablaremos hoy de Elisée Maclay. Eliseo Maclay, un personaje extraño de Montmartre, que vivió allá a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Padeció, como veremos, el ser sombra de alguien a quien admiraba mucho. Dice el cronista que no se sabe si Maclay era un ingenuo o si era un experto en utilizar su pretendida rusticidad, detrás de la cual se escondía una gran astucia. No se sabe. Yo me parece saberlo, pero bueno, a mí me parece saberlo, sería mejor. Esa pregunta se suele formular casi retóricamente cada vez que alguien parece demasiado elemental en su pensamiento. Digamos que Maclay era pintor, así que estamos hablando de pintores. Había llegado a Montmartre desde su pueblo natal, Lyon-à-Saint-Arles, un pueblo en la Picardía. Allí su padre era obrero agrícola. Maclay había viajado a París porque su médico le había recomendado que lo hiciera para restablecerse de la forunculosis. Viajar a París para restablecerse de algo... Hasta ahí es elegante, pero de la forunculosis... Sí, no, pero igual, es difícil. Es raro, no es una de las... Es más bien una ciudad de las que uno emigra. Bien. Es como una Buenos Aires, claro, París, húmeda, sí, poco populosa, sol, qué sé yo. Bueno, pero la forunculosis, además. Se creía en aquel entonces que el aire de Montmartre era beneficioso. Ya en Montmartre, saben ustedes, está arriba, más arriba que París, es como una especie de un monte, colina, de hecho, un monte. Ya en París trabajó como cocinero en varios lugares. Conoció a Toulouse-Lautrec y quedó admirado. Empezó a dibujar, tenía alguna facilidad, y entonces consiguió trabajo en una fábrica de camas que se distinguía por presentar con ornamentos pictóricos los respaldos. Te compraba una cama y te pintaba adorno en el respaldo, te pintaba. Había antes, quedaba linda. Según el motivo. ¿Ves, qué sé yo? Unas minas medio desnudas danzando ahí, levantando la pata en medio del bosque. Y vos estabas a dormir, te levantabas ahí, la mina que te levantaba la pata justo ahí. Después fue jardinero en el Moulin de la Galette, que era una sala de baile con espacios al aire libre que Maclay debía preservar. Cuidaba entonces los pensamientos, no aquella cadena de razones que se le pasan a uno por la cabeza, sino las flores que se llaman así, y también los alelíes, los cuidaba con enorme devoción. En aquellos jardines se instalaban unas mesas en las noches agradables. A Maclay se le fijó una identidad, fue el jardinero de Montmartre. Andaba siempre con un traje blanco, un delantal verde y un sombrero de paja. Aun cuando no estuviera trabajando, andaba con ese atuendo. Pero también se lo veía con un pincel en la mano, aunque el traje era de jardinero. Cuando se le preguntaba cuál era su profesión, respondía: pinto y cuido flores. Este hombre, Maclay, era muy supersticioso. Pretendía ser alumno de una aparición. Decía ser alumno del pintor de escuela Puvis de Chavannes, que según parece se le aparecía cada tanto para darle clase. Parece que un día un señor distinguido, vestido con levita y sombrero de copa, y con decoración de la Legión de Honor, se había detenido allí donde pintaba Maclay, y con cierta condescendencia el desconocido le había dado algunos consejos. Y eso había bastado para que Maclay llegase a la conclusión de que el que le había dado las indicaciones era el fantasma de Puvis de Chavannes, que había muerto 8 años antes y que lo había adoptado como alumno post-morte. Claro. En una ocasión, los amigos, que le hacían muchas bromas, hicieron pasar por Cézanne
a un tal Pajol, cuya especialidad era tirar las cartas a las porteras de Montmartre. Entonces Maclé conversó con Pajol leyendo los Cézanne durante toda una tarde sobre la mezcla de colores. Extraordinario, ¿no? Conversar con Cézanne, aun cuando no sea el verdadero. Es maravilloso igual. Sí, claro. Yo ni siquiera conversé con uno falso, calculo. En otra oportunidad le hicieron creer que había aparecido la figura del escritor François Villon. Maclé lloró y pidió a esta nueva aparición que le recitara algo. Jamás se enteraba de la verdad. Cuando se la confesaban, no la aceptaba. Nunca tenía un peso. Mac Jacob, de quien hemos hablado aquí algunas veces, que era un hombre siempre caritativo, le daba asilo. Parece que a las 11 de la noche, cuando Jacob se iba a participar en la adoración perpetua en el Sacré-Cœur, Maclé se acostaba en la cama del propio Jacob. A menudo, para no perturbar el sueño de su amigo, Jacob terminaba la noche directamente en el aposento del Sacré-Cœur destinado a los peregrinos. Era gente muy pobre, ¿no? La pintura de Maclé pasó de las flores a los paisajes de Montmartre. Algunos dicen que era reiterativa. Bueno, también lo son los paisajes de Montmartre. El propio biógrafo de Maclé, no sé quién era, dice que era grosera y con una gran pobreza de confección. Bueno, si así habla de él, el que le escribe la biografía, calculá. En fin. Los mejores trabajos de Maclé eran una copia de la obra de Utrillo. Maurice Utrillo, ¿no lo conocen ustedes? Mucho paisaje urbano. Sí. Trataba los temas de Utrillo a partir de postales. Se compraba las postales de Utrillo y las copiaba, como hacemos tanto. Mac Jacob lo alentaba, por lo que en parte fue el responsable de estos plagios. Maclé se peleaba con quienes lo acusaban de plagiario, decía que él tenía suficientes dotes como para imitar a un grande. Algunos supieron que Maclé podía pintar como Utrillo, intentaron llevar a cabo un plan de falsificaciones, ¿no? Pensaron que los aficionados ignorantes no sabrían diferenciar las pinturas de Maclé de las del consagrado Utrillo, entonces lo contrataron a Maclé y lo pusieron a trabajar. Pintó, vendió cientos de piezas cuyas ganancias en verdad se llevaban los piolas que lo protegían. Jamás firmó ninguna. A los más ingenuos se las vendía como obra inédita de Maurice Utrillo. Cuando los mercaderes hicieron suficiente dinero, se olvidaron de Maclé. Maclé siguió en su eterna pobreza. Tuvo una sola oportunidad en su vida, el pobre Élisée Maclé. Y esa oportunidad fue quizá la causa de su caída final. Un día le golpearon la puerta de su guardilla de la rue Durantin. Entonces, no conozco. Durante la tarde golpeaban la puerta. El que golpeaba era nada menos que Henry Ford. ¿Qué hacía ahí? No sé, pero mira que te golpeé la puerta. Henry Ford. Y golpea la puerta. ¿Quién es? Grita Henry Ford. Baja que estoy mal estacionado. No. Ford había visto la obra de Maclé y le había gustado. Y Élisée, asustado, poco acostumbrado a las honras, le dijo que él en realidad era un imitador mediocre, que poco valía la pena lo que podía ofrecer. Pero Ford, después de haber observado la obra, eligió 5 pinturas. Y en el momento de pagar hubo un equívoco sobre el monto que hizo llover sobre Maclé una buena cantidad de dinero. Ford preguntó por el precio de las piezas. Maclé, suponiendo que le hablaba del conjunto, le dijo 5.000 francos y Ford creyó que era el precio de un solo cuadro y le hizo un cheque por 25.000. Cachó los cuadros y se fue. Y Maclé, que nunca había visto tanta guita junta, quedó medio trastornado. Y volvió al Moulin de la Galette
y entró a escabiar, se la chupó toda la guita. Se escabió las 25 lucas. Y festejó tanto que tuvo que ser internado para una desintoxicación. Y después siguió festejando, en verdad. A partir de aquel momento, digo, del momento en que le vendió los 5 cuadros a Henry Ford, no volvió a hacer nada bueno. Vivía en el hospital, cada vez que regresaba, después de juergas incesantes con la guita de Ford, ya no hizo más que mamarrachos informes. Vivió, sin embargo, hasta los 80 años en Montmartre. Murió, después de todo, no hace tanto, digo ya en nuestros tiempos, en 1952. O sea, llegó a conocer este mundo en que vivimos. Digo este mundo porque, bueno, esta Buenos Aires es más o menos la misma. En 1952, este teatro estaba, no es como cuando nos hablan de 1898, que entonces ya decimos, bueno. Incluso hasta el 30, Buenos Aires era otra ciudad. Claro, claro. Bien. Por ejemplo. Se lo ha recordado alguna vez como el utrillo de los pobres, ¿no? Si fuéramos proclives a las moralejas, aconsejaríamos evitar los golpes de suerte y las visitas de Henry Ford a nuestras casas para comprarnos cuadros, ya que podríamos conjeturar que todo aquel que es visitado por Henry Ford después termina siendo mamarrachos e intoxicándose, pero no. Parece que muchas personas han sido visitadas por el señor Ford y no han terminado intoxicadas. Bueno, esto no demuestra nada tampoco. Nada demuestra nada. ¿A quién dedicar esto, Dorio Jorge? Estaba pensando, Alejandro, que es curiosa la propensión que suele tener el destino a juntar a los rústicos con los jardineros y a generar de esa combinación un efecto de supuesta sabiduría. Una de las novelas que a mí más me ha indignado, también tiene una versión... ¿Desde el jardín? Desde el jardín. Sí, me imaginé que le había indignado. Jerzy Kosinski después está... A mí también, pero yo no sé por qué. Pero después me indignó todavía más... la película. La película es más flagrante. La película me produjo un inexplicable odio por el pobre Peter Sellers. Claro, sí. En realidad lo que pasa es que este efecto de suponer en los silencios de un rústico, en las respuestas elusivas, en la parquedad de expresión, alguna forma de sabiduría oculta, sucede muy frecuentemente en la vida real. Y la patria ha sido tristemente generosa en ese sentido. Entonces, empieza a campear una especie de certeza acerca de que aquel que responde con monosílabos y evasivamente y con cierta cara de asombro, para no decir estupidez, encierra dentro de sí un sabio. Muchos se han aprovechado de esto. Sí, y otros lo buscan intensamente. Y otros lo buscan. Yo no hago otra cosa que poner cara de estúpido para ver si alguien me sospecha una sabiduría. Lo que pasa es que hay, junto con eso, se ha desarrollado una idea respecto de las cosas, no necesariamente la verdad, que sería, más complicado, pero hay ciertos tópicos como una imagen vale más que 1000 palabras, que también van por ese camino de cierta facilidad. Sí, claro. Lo fácil es mucho mejor que lo difícil. Mire, hoy le voy a poner a su consideración un episodio de hoy. Me llama una alumna de no sé qué, o de un programa de radio, una joven, y me hizo unas preguntas muy pertinentes. Y como suele ocurrir, me dijo al final de la entrevista si yo no quería darle algún consejo a los pibes que hacían el programa o a los que lo escuchaban, yo qué sé. Y yo le dije que los consejos hacían mucho daño, porque hacían sospechar a la gente que la sabiduría cabía en un solo y pequeño acto, fácil y un poco decidor, y que bastaba con poner una frase en forma de refrán para que resultara cierta, reveladora y enriquecedora. Y dije que me atreví a sospechar que no era así, que la sabiduría venía después de una gran cantidad de repeticiones, de ejercicios de dificultad creciente, y siguiendo determinadas pautas y técnicas, y poniendo en juego resortes de la mente mucho más amplios que los que pueden funcionar en una frase tales como estudie de noche o escriba con frases cortas. Sí.
Quiere decir que mi consejo era que descreyeran de todo consejo. Pero no porque encerrara en sí mismo algo, sino porque no servía para nada. Porque un consejo es como una piedrita chiquita en el camino. ¿Usted cree que Einstein llegó a donde llegó porque siguió un consejo? El vecino le dijo, dale para adelante. Todo es relativo, le dijo, claro. Exactamente. Así que yo creo que ahí está también esa tendencia a enamorarse de lo que es fácil, de lo que es revelador, y creer que la verdadera sabiduría consiste en una luz que nos va a revelar el más pavo. Claro, justamente, porque además hay otra cuestión y tiene que ver casi diría con los géneros. La suposición de que hay dentro de una frase, por más ingeniosa y atinada que sea, algo más que ese efecto inmediato, es confundir, digamos, la literatura con la publicidad, por ejemplo, porque además uno corre el serio riesgo de salir para cualquier lado. En el último tiempo se ha puesto de moda y la repiten muchas personas por ahí, esto de un caballero no tiene memoria, que va a servir para cualquier cosa, y que en general habla más bien de una especie de alarde oculto. Casi todas las frases simples que sirven para definir una situación son un alarde oculto. Son una desgracia. Una desgracia, una verdadera desgracia. Hay alguna gente que no tiene otra sabiduría que esa. Entonces empieza, la política también. Dice, claro. Bueno, pero no te olvides que... ¿Qué sé yo? Estamos discutiendo, gente que se moviliza, otros que calculan, y no ven ni con él. Ven con que un amigo te dijo una vez que... Claro, justamente, incluso las frases de los grandes hombres... que un amigo nos diga alguna vez. Las frases de los grandes hombres, Alejandro, digo, cargan sobre sí una historia. Digo, no es que uno dice primero la patria, después el movimiento, después los hombres, pues no, eso no es nada. Esto no es nada, eso no es nada. Eso, hay detrás un bagaje fuerte de ideas y de experiencia y de carga de otro orden, ¿no? Esa no es, la piolada no es esa. La piolada no es esa, sino haber construido... la dice cualquiera. Claro. Incluso hasta puede escribirle a un tipo que escribe discursos. Por ejemplo. Lo que vale es otra cosa. Y digo, en ese sentido es que la vida de Eliseo resulta complicada de encontrarle un dedicando. Pero además hay otro episodio, esto que cuenta usted, esta especie de chascarrillo de los amigos, de presentarle a Cézanne a partir del episodio que él había tenido con algún otro pintor, bueno, lo de Utrillo también, y que un día le aparezca Henry Ford, el verdadero Henry Ford. Digo, esto es también lo... Claro, para mí era un chiste de los amigos. Claro, totalmente. que pasó, se le coló al biógrafo. Habría que ver... ¿Qué es Henry Ford? Era uno cualquiera. Como si él pudiera distinguir, digamos... Claro, los 25 lucas me hacen... Los 25.000 francos son... Sí. Me someto a hacer del idiota un rato si viene cualquier amigo a traerme eso. Incluso simulo no reconocerlo aunque sea un compañero de la primaria. Digo, bueno, gracias, señor Ford. Pero creo que esa mezcolanza de los rústicos que pasan por sabios y de las personas que se enfrentan a una realidad tan extraña como la que aparezca Ford y la que aparezca Utrillo o Cézanne o cualquiera, son gente que finalmente no distingue entre lo real y lo falso. Y cuando uno no distingue la realidad de la falsedad, entonces no se merece al final de la vida ni siquiera una lágrima. Una lágrima dedicada a Monsieur Maclé es el tango que va a cantar a continuación Ruth Ataguile, acompañada por nuestro querido Fernando Marzán.